Y si el problema no es que no estés haciendo suficiente trabajo personal, sino que estás intentando transformarte sin tener estructura. Y si no necesitas más conciencia, sino más sostén. Quédate aquí conmigo porque hoy no vamos a hablar de motivación, no vamos a hablar de elevar las frecuencias y no vamos a hablar de gestionar mejor nuestras emociones. Hoy vamos a hablar de algo mucho más incómodo, reorganizarnos. Reorganizar un sistema nunca es agradable, no es sentir alivio, porque no es ponernos a entender nuestra historia, no es solo respira profundo y ya. Eso es tener gestión. Implica retirar aquello que te ha permitido funcionar. Entidad funcional conocida. Y el sistema no abandona lo que le ha dado estabilidad, aunque duela. Entonces la pregunta es, si reorganizar es tan incómodo, ¿como para qué? ¿No? ¿Por qué tendríamos que hacerlo? Bueno, vamos a entender un poco la diferencia entre compensación versus reorganización. Hay que entenderlo desde un punto fundamental. La compensación no es que sea tampoco un error. Cuando digo versus, no estamos hablando de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto, ¿no? Lo que es lo adecuado y lo que no. No estamos hablando de eso, estamos hablando, la compensación es más bien estamos entendiéndolo. Entonces, la compensación es una estrategia brillante. El sistema nervioso aprendió a organizarse de cierta manera porque era lo mejor disponible en ese momento. Si nosotros crecimos en imprevisibilidad, pues desarrollamos control. Si nosotros crecimos sin sostén emocional, desarrollamos independencia extrema. Si hubo amenazas constantes, desarrollamos hipervigilancia. Si hubo impotencia profunda, desarrollamos desconexión. Pero esto no es un defecto de carácter, es adaptación. El problema no es que exista compensación, el problema es cuando se vuelve permanente. Porque el sistema nervioso no está organizado alrededor de la verdad, está organizado alrededor de la coherencia. Prefiere dolor conocido a incertidumbre fisiológica. Por eso la repetición no ocurre por falta de conciencia. Ocurre porque la compensación mantiene identidad. Y aquí es donde empieza lo delicado. Muchas veces creemos que somos así, ¿no? Y como dicen algunos, y nunca voy a cambiar. O las personas no cambiamos, porque ya somos así. A veces somos fuertes, productivos, la que sostiene todo o el que sostiene todo, el que nunca pide ayuda o la que nunca pide ayuda, él o la que siempre resuelve. Pero ¿y si eso no fuera personalidad? Si solo es un estado nervioso estabilizado. Un sistema simpático crónico puede verse como liderazgo. Un sistema en congelamiento funcional puede verse como serenidad. Una hiperindependencia puede verse como madurez. Pero cuando esa activación baja, aparece cansancio, aparece tristeza, aparece vacío. Y ese vacío puede sentirse como perder identidad. Perder activación, entonces, puede sentirse como perder identidad. Por eso reorganizar nos asusta. Porque no solo cambia conductas, cambia quien tú crees que eres. Y vamos a entrar en algo muy importante. La reorganización no ocurre solo por presión. No ocurre solo por tránsito astrológico. No ocurre solo porque ya entendiste. Requiere seguridad. La seguridad no es una idea, es una experiencia fisiológica. Un sistema no reorganiza en aislamiento, reorganiza cuando hay al menos una experiencia relacional segura
tiempo, espacio sin amenazas constantes, ritmo. Y aquí quiero traer un poco en la parte astrológica a Quirón, porque Quirón no es superar una herida, Quirón es una herida que se vuelve puente. Es decir, no se trata de la voluntad de superar una herida o la resiliencia que implica que yo encuentre cómo superar una herida. No es así. La herida es más bien este puente que no se atraviesa por actos de voluntad, sino reorganizan vínculos. Sin testigo, la herida se encapsula, con testigo, la herida se integra. Pero a ver, vámonos unos pasos atrás nuevamente. Entonces, ya tenemos, ya planteamos que hay una diferencia entre gestionar y reorganizar. La gestión implica compensación, una compensación que ya dijimos que no está mal, que es un proceso inteligente del sistema nervioso, una respuesta inteligente en un momento. El problema es fijarla como identidad. Y que generalmente cuando esa identidad ya está, digamos, sobrecargada o muy desgastada, empezamos a tener síntomas. Síntomas como lo que ya dije, una persona que tiene cansancio acumulado, que tiene tristezas no procesadas, que constantemente está en sensación de vacío, que tiene duelos antiguos, aunque nunca se muestre. Identidades de roles como lo que dije hace un momento, parejas que siempre sostienen al otro, profesionales hiperproductivos que nunca descansan, la mujer fuerte que nunca pide ayuda, y así podríamos hablar de muchos roles y arquetipos que incluso hoy socialmente se promueven. Y entonces, ¿por qué si tenemos esos síntomas, ¿no? ¿Por qué si de alguna forma sabemos que esos síntomas tienen costos a nivel individual, pero incluso costos a nivel social? ¿Por qué el sistema, apenas, y voy a hacer un paréntesis, estaba viendo una nota sobre la demencia en la tercera edad y cómo México no tiene un sistema para la cantidad de personas que tienen este problema, no solamente nuestros adultos de la tercera edad, sino las familias que también contienen el dinero que se gasta en esto. Bueno, y yo pensaba, así como vamos, con todos los síntomas que hoy la sociedad presenta, aunque todavía estemos operativos y seamos operativos, no solo es el problema de la vejez, sino cómo vamos a llegar a esa vejez y qué costo va a tener. Y cuando digo qué costo, ya no solo hablo a nivel individual, sino un costo en el Estado. Pero bueno, ahí voy a cerrar esa parte. ¿Por qué nosotros preferimos síntomas antes que reorganización? Esa sería la pregunta. Y pues ya, un poco ya lo dije, pero lo voy a reafirmar, porque el sistema es estable, la reorganización no lo es. La compensación, que es parte de lo que genera síntomas, es previsible, es un rol claro, es una narrativa conocida y es una posición social coherente. Reorganizarnos implica en muchas ocasiones atravesar fases de desorganización temporal. Y claro que el sistema nervioso interpreta desorganización como peligro. Por eso muchas veces dicen que cambiar, que se quiere cambiar, las personas dicen que quieren cambiar, pero cuando el cambio comienza a tocar la estructura se siente ansiedad intensa, miedo o sabotaje. No es resistencia moral en realidad, es protección automática. Y entonces diríamos, ok, Rocío, pero entonces si es tan difícil reorganizarnos, ¿no? Como para qué lo haríamos, insisto, ¿no? O sea, ¿para qué lo haríamos? Con el tiempo, mantener una arquitectura defensiva constante, como ya dije, genera mucha fatiga crónica, rupturas repetitivas, bloqueos creativos, pérdidas de deseos, enfermedades psicosomáticas. Y lo estoy hablando a un nivel individual, pero como ya di un poco como un teñido, ¿no? Esto también implica problemas estructurales. El sistema puede sostener tensión durante muchos años, muchos años, pero no indefinidamente. Reorganizarnos no es para sentirnos mejor y ese es el tema, ¿no?
cuando yo las invito a hacer algunas sesiones, cuando las invito a realizar una terapia, uno dice, pero si no me estoy sintiendo mejor, ¿como por qué voy a ir? ¿No? ¿Como por qué lo voy a hacer? Pero acá, aunque vamos gradual, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que ahorita vamos a abordar. Pero es sobre todo para ampliar nuestro rango vital. Un sistema compensado puede funcionar, pero un sistema reorganizado puede expandirse. Lo que realmente ganamos al reorganizar es rango emocional, poder sentir tristeza sin colapsarnos, poder sentir deseo sin ansiedad, poder sentir enojo sin perder vínculos, poder estar en intimidad sin activarnos, rangos relacionales, poder estar en intimidad sin activarnos, poder descansar sin culpa, poder recibir sin sobrecompensar, rangos corporales, respiración más profunda, movilidad más fluida, menos tensión estructural crónica. Aquí me recuerda mucho a Damasio explica que el sentido de identidad está profundamente ligado a mapas corporales internos. Si el cuerpo vive en contracción permanente, el yo se vuelve bastante estrecho. Entonces, reorganizar amplía el mapa. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, platicaba el otro día un poco sobre los temas de la manifestación. Y decía, bueno, ¿cómo vamos a pedir? Casi toda la manifestación habla de expansión, porque también tenemos la creencia de que la expansión, digamos que sustituye la carencia, que eso es motivo de otro podcast, ¿no? Pero digamos que si esa manifestación implica hasta cierto punto una expansión, ¿no? Como lo que acabo de decir, ampliar un rango, descansar sin culpa implica muchas cosas, implica recursos, etc. Entonces, toda manifestación, generalmente lo que un 80% de personas pide implicaría que nosotros tuviéramos un rango más amplio en nuestro cuerpo. O sea, que manifestar no es solo una cuestión de magia, sino de que el sistema se permita reorganizarse. No digo que un ritual, un acto simbólico no ayude, claro que ayuda, que establecer ciertas narrativas ayuda, por supuesto que sí, todo eso, pero si no, el cuerpo ya está en un punto de saturación y no tiene espacio, no hay rangos, es muy complejo poder manifestarlo. Entonces, ¿cómo se siente verdaderamente reorganizarse? Pues no se siente como motivación, ¿no? De principio podemos sentir incertidumbre, cierta desorientación temporal, pérdida de referencias antiguas, duelos por identidades previas. Se siente como ya no soy quien era, pero tampoco no sé quién soy. Y eso es estructural, no es un fracaso, es una transición. La diferencia o cómo podemos distinguir la reorganización de un colapso. El colapso es una pérdida de energía sin integración, pero la reorganización justo es una pérdida de estructura, pero con una posterior expansión. En un colapso hay una desconexión prolongada y no hay acceso progresivo a tener mayores rangos, el sistema se queda pequeño. En la reorganización sí hay una desorientación temporal, pero hay un momento tal vez de caos, pero gradualmente aparece un espacio más interno, más respiración y más capacidad de sostener emociones. Desde la astrosomática podríamos hablar, ¿no? Que no es un Venus buscando armonía, sino es un Plutón retirando arquitectura. No es un Mercurio entendiendo la historia, la narrativa, sino un Saturno quitando la estructura que ya no sostiene la expansión, límites. A veces, y aquí solo voy a dejar esta pequeña acotación, pasa mucho en las activaciones de la casa 8, de la casa 12, cuando tenemos aspectos tensos a Saturno, a Plutón, que no se trata de cómo gestionar, ¿no? No se trata de regular mejor la emoción, sino se trata de que la identidad que ya está organizada por compensación ya no puede sostener el siguiente ciclo evolutivo, y eso a veces nos cuesta mucho. Yo recibo mucha consulta en donde justo, ¿no?, los encuentro en este momento en donde no se trata solamente de aprender a gestionar,
sino lo que viene es un proceso de reorganización. Entonces entramos ahí en espacios en donde decimos, bueno, ¿qué magia o a qué santo le rezo para que no tenga que, ¿no? Ayúdame a tener un salmo, a hacer un ritual o algo que, pues, que me haga desaparecer este problema. Pero yo digo, si estás frente a un ciclo evolutivo, ¿cómo podrías hacer eso? Por eso a veces los costos, no me quiero poner aquí de magia de otro tipo porque no es el tema, pero por eso a veces los costos son tan altos porque no es, o sea, están pagando además como la involución, ¿no? No es solo negarte el tiempo que te toca, sino ir muchos pasos hacia atrás. Pero bueno, entonces, aquí hay algo muy importante que sí quiero decir. Entonces, ¿todos deberíamos de reorganizarnos? No. Algunos sistemas todavía necesitan su compensación. Pero cuando nosotros empezamos a tener repeticiones intensas, agotamiento profundo, pérdida de sentido, o sea, del sentido de vivir de ciertas cosas, síntomas persistentes, la pregunta deja de ser ¿por qué cambiar? Y casi siempre se vuelve ¿cuánto más puedo sostener esta estructura sin fracturarme? Entonces, no es que todos tengamos que estar siempre en la reorganización, claro que no. Por eso les digo, no es que sea una u otra, pero sí hay que identificar y por lo menos hay que saber que existe este momento y este paso. Ahora, actualmente, no me voy a poner a hablar mucho de astrología, pero actualmente tenemos varios tránsitos que están operando a nivel mundial, ¿no? En donde está tensando la estructura. Pero eso no garantiza, y eso es una realidad, que el sistema tenga los recursos para reorganizarse, porque sí, para reorganizarnos necesitamos ciertos recursos, como ya lo dije. Y no es algo que me guste, ¿no? Pero tampoco voy a romantizarlo. Entonces, esto puede producir mayores colapsos, o ahora sí colapsos, rigidizaciones, espiritualizaciones defensivas, hipercontrol, disociación, porque los tránsitos que estamos teniendo son presiones estructurales y la reorganización requiere capacidad de sostén. Y el sostén, como ya dije hace rato con Quirón, que di un pequeño paréntesis, no es solo voluntad. Entonces, ¿qué necesitamos? Voy a poner aquí algo muy importante. ¿Qué necesitamos como humanos para poder reorganizarnos? Seguridad. Y es que la seguridad no es una decisión cognitiva, es una experiencia fisiológica. Un sistema no se reorganiza en aislamiento. O sea, entonces la seguridad implica una red, una experiencia relacional segura, que a veces exista un poco de tiempo, que haya un espacio sin amenaza constante. A veces ciertos recursos internos mínimos que también se pueden ir gestionando y creando. O sea, eso es a lo que yo le estoy llamando hoy higiene, ¿no? O alfabetización, que es la interocepción, la capacidad de observarnos sin desbordarnos. La vulnerabilidad no se atraviesa sola. Definitivamente no. Y ahí es en donde yo asimilo mucho este espacio con el proceso de Quirón. De hecho, astrológicamente, antes de Escorpio a Sagitario, que Sagitario es el proceso de la expansión, generalmente está este espacio de Quirón, ¿no? Como algunos le llaman la muerte chiquita, y a eso nos referimos con la reorganización. Pero no se trata, como yo he escuchado con algunas personas, he tenido conversaciones, ¿no? Ya lo dije, de la voluntad de hacernos más fuertes ante la adversidad. Como si la adversidad nos fuera a dar por sí mismo la fortaleza, y no es verdad. Acá sí estamos hablando de puentes, ¿no? Porque Quirón en muchas ocasiones habla de heridas precisamente estructurales, de exclusión, de diferencias, de sensibilidades no reconocidas. Y lo más importante es que Quirón no sana aislado, sana en relación. La vulnerabilidad es una reorganización vincular, no es una fragilidad humana. Y creo que todavía nos falta mucho para poder entender eso. El sistema aprende seguridad no solo por introspección, sino por experiencia repetida de no ser atacado al mostrarse. Por eso la red
y tener ciertos espacios sí importan. Muchos sistemas no reorganizan porque no hay entorno seguro y de alguna forma por eso creo que en algunos momentos no estamos excluyendo toda la violencia que existe, pero mientras más violencia vemos, es importante ir un poco más a los espacios seguros, no para evadirnos, sino para reorganizarnos. Cuando hay relaciones abusivas, presiones laborales crónicas, violencias constantes, precariedad económica, el sistema siempre va a priorizar supervivencia. La reorganización en este punto, insisto, no me gusta tampoco decirlo así, pero es un lujo biológico cuando el entorno es amenazante. Por eso yo, y siempre lo digo con toda la honestidad del mundo, cuando terminamos las prácticas somáticas, siempre doy gracias. Porque definitivamente no soy yo una mujer que esté en muchas situaciones privilegiadas, pero veo el privilegio que tengo de poder realizar estas prácticas. Y aunque no necesariamente ya estoy en el punto de la reorganización siempre, sí estoy creando espacios, creando estructuras y voy para allá en este punto. A veces el trabajo no es reorganizar inmediatamente, ¿no? Por eso puse este ejemplo incluso de mí, pero de muchas personas con las que yo convivo, con las que yo comparto todo esto. Porque a veces se necesita primero construir la red, primero construir la seguridad, fortalecer nuestro sistema ventral, hacer pequeñas ampliaciones de rango, ¿no? Ir poco a poco, porque reorganizarnos sin base es colapsarnos. Y también es importante mencionar eso. Y yo creo que aquí hay muchas preguntas que podríamos hacernos. ¿Cómo construimos una red cuando no existe, cuando yo no tengo ninguna? ¿Cómo distingo si necesito primero estructura antes que transformación? Y voy a tratar de ser rápida en esto, ¿no? Pero vamos a entender algunas cosas, porque no todo tránsito tenso tampoco significa destruir la vida. A veces significa fortalecer lo que no está suficientemente bien construido. Hay sistemas que son bastante rígidos y hay sistemas que son frágiles y es necesario distinguir. Parecen muy similares desde afuera, ambos pueden mostrar ansiedad, control, bloqueo, pero la intervención es completamente distinta. Un sistema rígido tiene exceso de control, tiene identidad muy definida, funciona pero está tenso todo el tiempo y se sostiene en hiperactivación simpática. Entonces, aquí la reorganización puede ser adecuada porque de alguna forma hay estructura. Un sistema frágil se desorganiza fácilmente, tiene poca sensación de identidad, colapsa con estrés moderado y oscila entre activación y apagamiento. Aquí lo que se necesita primero no es transformación profunda, sino estructura. Un sistema necesita suficiente acceso a un estado ventral, o sea, a seguridad, para tolerar activación o desorganización temporal. No se puede regular respiración, no puede sentir su cuerpo sin ansiedad, no se desborda ante conflicto leve y no tiene ninguna relación estable. Y de ahí, por ejemplo, yo en muchas instituciones laborales pensaría verdaderamente que es ahí en donde nosotros podríamos entrar en un entendimiento tecnológico del capital humano, aunque me escuche muy tecnócrata, muy acuariana, ¿no? Muy tecnócrata. Porque si nosotros entendiéramos que cuando un sistema, una compañía, aunque tenga éxito, le está llegando un momento en donde necesita reorganizarse, creo que es muy importante poder tener rangos, ¿no? Y que esos rangos no sean solamente, a veces esos rangos se convierten en tener un rango de capital económico y que se pueda suplir a toda la gente, ¿no? Como muy desechables. Y evidentemente yo sé que estoy diciendo algo que pueda parecer una utopía, pero si se dieran otros tipos de rango, el capital de experiencia de esas personas podría sumarse, además, ¿no? A la nueva visión y generar una expansión mucho más amplia. Pero a veces no nos queremos ahorrar todo lo que implica en tiempo, espacio y, por supuesto, recurso, la reorganización de las personas que ya están. Entonces,
hay muchas ocasiones en que primero necesitamos ampliar ventana de tolerancia, pero si nosotros lo tuviéramos como una higiene, como una forma de vivir, ¿no? Como que siempre estemos, como lo digo a veces en las prácticas, ¿no? No hagas tu 100%, ve a un rango 60-80. Si nosotros experimentáramos constantemente una corregulación de forma repetida, valga la redundancia, si desarrolláramos recursos somáticos básicos, de verdad básicos, que son simples, posiblemente estaríamos preparados para cuando necesitemos reorganizaciones estructurales, que no va a ser siempre ni todo el tiempo. La capacidad de autorregulación se construye desde interacciones tempranas. En estos casos siempre hay que ponerla primero antes de forzar transformaciones profundas, y a mí esto también me parece responsabilidad. Entonces, necesitamos también ser muy honestos y a veces saber que posiblemente por muchas razones no hemos tenido estructura, ¿no? Y que también antes de poder hacer reorganizaciones necesitamos construir esa estructura. Y eso implica no tener decisiones radicales. Empieza con micro regularidades sostenidas, estructuras fisiológicas, cosas simples como irnos ayudando a dormir a horas similares, a comer, tener algún momento del día en donde no tengamos estímulos, así sean 5, 10 minutos, 15 minutos. Respirar en algunos momentos del día. Si no hay eso, no hay base. Segundo, necesitamos ir construyendo estructuras relacionales. No necesitamos 10 personas ni toda una comunidad grandotota. Necesitamos al menos tener una interacción donde no tengamos que rendir, donde puedas decir no sé sin ser corregida. Si no existe el trabajo, si esto no existe, el trabajo no es transformarse, sino es construir vínculos seguros, y no hay nada de malo en ello. A veces se puede tener con estos espacios, ¿no? En donde nos unimos para escuchar, o en donde nos ponemos en la clase y practicamos. Un amigo con quien sí puedas tener un vínculo seguro, etcétera. Es ir construyendo poco a poco. Tercero, una estructura interna. Yo te sugiero durante una semana no cambies nada y observa cuándo te activas, qué postura adopta tu cuerpo, qué rol asumes automáticamente. La observación sostenida ya flexibiliza la estructura, no se reorganiza con intensidad. Yo cuando abro, por ejemplo, procesos de rituales terapéuticos, ¿no?, que así le llamo, cuando trabajamos con sesiones de desarrollo dentro de la astrología, de desarrollo de personalidad, que no quiere decir que yo les diga para dónde, no, quiere decir esto. Para mí el trabajo siempre ha sido aprender a autoobservarnos. Uno puede decir, yo soy ascendente Capricornio, ¿no? Pero ¿cómo opera ese ascendente Capricornio en mí? ¿Cómo siento yo la responsabilidad? ¿Cómo vivo la estructura? ¿Cómo la he vivido? Aprender a observarnos. Y la sesión justamente ayuda a hacer esta corregulación. Entonces, lo mismo cuando estamos entrando a ciertos procesos terapéuticos rituales, que hacemos este trabajo de observar. A nivel, en este momento colectivo, tenemos 3 configuraciones muy fuertes: Saturno encontrándose con Neptuno, Plutón transformando estructuras profundas, eclipses esta semana en signos de orden como Virgo. Y esto significa que las fantasías estructurales están cayendo. Las ilusiones que sostenían sistemas se están revelando. Pero aquí hay algo clave. Que el colectivo esté reorganizándose no significa que tú debes destruir completamente tu estructura personal. A veces el tránsito no viene a que rompas todo, viene a que hagas algo real, lo que es sostenible. Pide que ajustes cosas concretas.
No se trata solo de quitar, a veces construimos precisamente esas bases primero, a veces no estamos en el punto de transformaciones profundas, sino de construcción de bases. Tampoco se trata de destruir todas nuestras relaciones porque vemos que, etcétera, etcétera, sino destruir las fantasías dentro de esa relación. Y así podríamos poner muchos ejemplos. No todo se trata de solo destruir, sino de construir bases que den rangos también para no estar siempre dentro de la compensación, para que cuando nuestro cuerpo entre en una respuesta de compensación que va a seguir pasando, nosotros también tengamos ese rango o esa capacidad de soltarlo y no volverlo una identidad. Y que si en algún momento entramos en un proceso, ya sea personal o más colectivo, en donde necesitemos reorganizar, que es cuando vienen procesos de duelos a veces importantes, podamos tener ese espacio. Y pues no necesariamente necesitamos destruir toda la vida, ¿no? Sino construir bases. Y tampoco necesitamos sanar todo hoy. Tal vez necesitamos salir de supervivencia permanente. Y entonces pregúntate, ¿estoy intentando transformarme sin haberme sostenido? ¿Estoy confundiendo intensidad con evolución? ¿Estoy pidiendo reorganización cuando lo que necesito es estructura? Y no tenemos que cambiar el ritmo del caos colectivo, pero sí podemos cambiar el ritmo de nuestro propio sistema. La verdadera transformación tampoco se mide por todo lo que se destruye, sino por el rango que ganamos, sin perder estabilidad. Y eso es a veces trabajo lento, trabajo encarnado, pero es trabajo real. Pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Deseo que esto te llegue, te permita justamente reflexionar. Creo que a mí siempre me ayuda mucho para reflexionar y también para darme rangos dentro de las narrativas precisamente. Y pues nada, si te sirve, por favor, dame un like, comparte, ayúdame a crecer. Que vamos trabajando poco a poco, lentamente, paso a pasito. Y pues bueno, te abrazo.